Buen día, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué haces, Carlos? Un gusto tenerte acá Bueno, hoy gracias. en AJB San Isidro, Sí, este siguiendo viejo lugar, ¿no? con las entrevistas y los reportajes está a las bien. compañeras y a los compañeros que han militado y han hecho grande esta JB. Y antes de empezar con eso, como los compañeros y las compañeras no nacen de un repollo, nosotros siempre arrancamos con las cuestiones personales, edad, familia, dónde nacieron, cómo empezaron, cómo fue su infancia, el colegio, digo, cómo se fueron moldeando esas personas, hombres y mujeres que después llegan al sindicalismo y hicieron la historia muy grande de este gremio, así que venimos recorriendo la provincia con esa idea. Bueno, y hoy te toca a vos, un pibe, Carlos Ramón Genovese, 76 tenés. 76, 76. Sí. 76 y medio. Un pibe. Así que bueno, contanos, ¿dónde naciste? Bien, yo nací en Parque Patricios. Porteño. Un 20 de junio, sí, porteño, sí, 20 de junio de 1949. Día de la bandera del gobierno peronista. El día de la bandera. Y como nací en Parque Patricios, por lógica, hincha de Huracán. Sí, ¿no? bueno, imposible ser de otra cosa, ¿no? Pero bueno, como yo siempre digo, ¿no? Para ser hincha de Huracán te tiene que gustar el tango, ¿no? Y si naciste en Parque Patricio, va pegado con vos eso, ¿no? En tu historia. Después, bueno, ahí pasé mi niñez, la adolescencia, ya la pasé. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Papá, mamá, hermanos, hermanas? Sí, mis padres, una hermana, nada más, y yo, los cuatro, ¿no? ¿De qué laburaba el viejo? Mi viejo tenía un taller de radiadores y mecánico era. Y la familia de mi madre son inmigrantes gallegos, que son los que se establecieron en Parque Patricio, ¿no? Estuvieron ahí. Españoles, pero tu apellido es de la alcurnia italiana, Genovese. Es Genovese, que fundaron Boca, los Ceneice, después vos te hiciste de Huracán. Sí, ellos se establecieron ahí, sí. Pero yo el contacto de la familia de mi padre, que eran de toda la zona oeste, era vivir en capital, yo estaba con mis abuelos gallegos todo el tiempo. O sea que de las dos tendencias, la que más quedó es la tendencia española, ¿no? La tendencia gallega. Y bueno, con su historia, mi abuelo era un hombre panadero, o sea, era anarquista, no había otra cosa, ¿viste? Y se manifestaba de esa forma, ¿no? Tal vez fue los orígenes míos con el tema de la política. ¿Qué es lo que más te acordás de esa infancia, del trabajo, la comida de la casa, cómo jugabas con los pibes en la calle, el colegio, la maestra? Hay una bisagra, ¿no? Entre la niñez y la adolescencia, la niñez en Parque Patricio, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuento, bueno, yo estaba en la puerta de la casa de mis padres y pasaba un señor con un montón de pavos y salía mi abuelo y decía que un laburante, track, lo agarraban con una varilla, entraban al pavo, chau, te lo comías. Ese era el mundo, el verdurero en el carro en la esquina, el almacén de la esquina, de la calle Mateo y 15 de noviembre, que sale en una película argentina, esa esquina, todavía está intacta, hasta hace 3 meses atrás estaba intacta. Y bueno, el fútbol, donde se podía ir a la cancha caminando, y íbamos todos los pibes, no había problema. Ya en la adolescencia, en Paternal, porque yo vivía en una avenida, entre Juan B. Justo y Avenida San Martín, de una vereda de Paternal y de la otra era Caballito. Yo vivía de la época, del lado de Caballito, pero estudiaba del lado de Paternal, mis amigos, pero ya ahí empezaba el setentismo, ¿no? Los 60, cosas así, ¿no? Y un poco antes, mi hermana también, con esa setentista también. ¿Vos recordás en tu casa de que se hablara de política, lo que estaba pasando? Digo, unas imágenes que tiene uno cuando tiene 5, 6, 7 años, esporádica, el golpe de Estado del 55, digo, bueno, vos tenías 6 años, cosas que hayas escuchado o te enteraste por el Canillita. Bueno. No, ahí, en la niñez, no.
Sí en la adolescencia, porque yo siempre, aunque estaba en Paternal, regresaba a mi barrio, todos los viernes me iban a buscar a Parque Patricio. Ya era adolescente y ahí sí ya sentí algunas cosas de mis abuelos, de mi abuelo principalmente, ¿no? Que nos decía, por ejemplo, recuerdo que nos decía, ustedes no saben lo que tienen, no valoran lo que tienen. Claro, él a esa altura ya no era panadero. Él trabajaba en una empresa inglesa que se llamaba Tramway, el tranvía, se jubiló ahí. Claro, aguinaldo, vacaciones, un montón de cosas. ¿Qué te gustaba de la escuela secundaria? Digo, vos hacemos todos el proceso. Sí, yo tenía... Y pasás al secundario y es... No, a mí me mandaron a una escuela comercial, que yo me quedo hasta tercer año, y después me pasó a una escuela nacional. No quise ir más. Y yo estudiaba lo que me gustaba y lo que no me gustaba no lo estudiaba. O sea, tenía 1 y 9. Era así, ¿no? Y bueno, tengo historias de trabajos. Pues yo digo, bueno, los orígenes de la lectura, los orígenes de la pintura, porque vino después, ¿dónde nacieron esos orígenes? Nacieron en la escuela secundaria. Una anécdota muy cortita, en una clase de dibujo que teníamos en tercer año, nos hacen dibujar el fondo del mar y nos guían, nos corrigen. Y a la otra clase, a la otra semana de dibujo, no viene la profesora de dibujo, viene la profesora de literatura que nos enseña a escribir sobre lo que dibujamos. Cosas de la memoria y ya olvidadas porque nunca más la vi, pero eso derivó en que yo sea un adicto a la lectura y derivó a muchos años, casi 6 años, de estudiar pintura con una pintura francesa que ya falleció, ¿no? Yo creo que fue un semillero de información, que eso se veía después en la calle. Nosotros parábamos en una esquina, a 2 cuadras del colegio. Lo que se conversaba era política y rock. Claro, eran los abuelos rock nacional. Pero yo digo, conversábamos eso porque teníamos una educación que nos invitaba a eso, pero también dentro de la escuela había represión, ¿no? Eso estaba presente, ¿viste? Por eso me parecía que la esquina, la barra de la esquina era más libre. Eso. Era libre, ¿no? Ahí podíamos hablar, por supuesto, había de todo, ¿no? Estás terminando de egresar el secundario y está el Mayo Francés, el Cordobazo. Sí, bueno, 68, el Mayo Francés fue otro de los ejes. Vos tenías 20 años, digo, ahí, claro. El Mayo Francés fue otro de los ejes. Después, cosas nuestras también fueron ejes, pero muy ocultas. Por lo del bombardeo del 55 fue muy ocultado esa información concreta. Hoy ya no, pero en aquellos tiempos estaba ocultado. Pero en Mayo no lo pudieron ocultar en la televisión, donde estaban las barricadas, donde yo veía y me quedaba asombrado la vestimenta, los pelos largos, las barricadas, que termina finalmente un conflicto de una universidad, termina renunciando De Gaulle, el presidente de la nación. Nosotros veníamos de muy chicos de escuchar en los 60 el comienzo del rock, pero en mi casa la radio con Troilo estaba prendida todo el día. Se almorzaba escuchando esa música, y en Parque Patricio mucho más todavía, claro. Mucho más. Yo ahora no me acuerdo, pero había programas de tangos. Los Pérez García era una novela que se escuchaba siempre, y bueno, eso influía muchísimo. Pero en ese desarrollo, en ese principio del rock, después continuamos nosotros ya con otra cosa, pero sí manifestando lo mismo, la rebeldía, ¿no? Claro. Pantalones ajustados, melenas largas, pulóveres negros, porque ahí aparecen los Beatles, los Rolling Stones, pero también teníamos Los Gatos, Almendra, después teníamos
donde era muy accesible. Yo en el Y era, cine era arte... gritarle a Onganía también, Onganía que era un dictador que estaba... Onganía fue una época, un punto muy especial para nosotros. Nosotros, los fines de semana ir a bailar a un club, pero Argentino Junior tenía un salón, además de, no sé, los bailes se hacían en un salón, ¿no? Que tenían un primer piso, algo más coqueto tenían ellos, ¿no? Y sí, entraban y nos hacían prender todas las luces. Yo te diría que en algún momento fue un comienzo de miedo, que también estuvo presente, eso estuvo presente, con el accionar de Onganía, que no era el comienzo de algo, de lo que venía de este hombre, ¿no? De lo que venía a ser, ¿no? Con toda su ínfula franquista. Con todo eso, terminaste la escuela, ¿qué creías vos o qué aspirabas a hacer mientras ibas buscando trabajo? ¿Cuál era la proyección? Terminó el secundario, bueno, ¿qué es lo que uno busca en la cabeza de un adolescente, igual que ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer, trascender mientras va a ir a buscar un laburo? Lo principal era buscar un trabajo, en lo cual había trabajo a montón. A montón. Uno simplemente compraba el diario y había hojas y hojas de columnas que decían empleado, empleadora. Como yo había estudiado en un comercial hasta los tercer años, los colegios comerciales tenían salidas laborales. O sea, tercer año vos ya eras tenedor de libro. O sea, eso significaba ser un ayudante de contador. Que encontrabas trabajo, pero como que, o sea, cambiabas de trabajo como querías, porque había un país que apostaba al trabajo, a la producción. Entonces, bueno, sí, también fui a la universidad, pero dejé, fui a la agronomía, casi 3 años, pero dejé. Ahí en la avenida San Martín, y bueno, me dediqué a trabajar y bueno, yo siempre tenía como ayudante de contador, siempre tenía trabajo. Principio de los 70, la vuelta de Perón, todo puesto ahí, se acaba la proscripción. ¿Cómo vive un joven en la Argentina, en la capital de la Argentina, todo ese proceso? ¿Qué es lo que te va pasando? ¿Te vas enterando con tus amigos, con tus afectos, en la Argentina de ese momento? Perón vuelve el día de mi cumpleaños, que fue trágico, porque yo fui a Ezeiza. ¿Fuiste? Bueno. Sí, pero no llegué ni a la esquina porque supimos que en los principios de la columna la cosa estaba muy mal. ¿Cómo se organiza eso? Vos, vuelve Perón, vamos, dejemos todo. Sí, yo mucho la organización, no me acuerdo, lo que pasa es que vivíamos, bueno, había que ir. Esto lo habíamos estado esperando. Había que ir porque todavía la palabra liberación se usaba. Y nosotros nos fuimos formando, no solo con esa palabra, ¿no? Teníamos una utopía todavía. O sea, teníamos un sueño que después se cayó. Jóvenes sin utopía no son jóvenes. Bueno, sí. Lo que pasa es que cuando se cae nos vemos en la obligación de tener otra para ofrecer, que hay que construirla, esa otra, porque todavía no está. Pero no podemos ir a ofrecer que tengas un buen sueldo, hay que ofrecer mucho más que eso, ¿no? Esa pasión y esa idea por una patria distinta, ¿no? Que era lo que nosotros habíamos vivido, no podíamos tener un discurso distinto. Yo hoy no lo puedo tener. Yo a veces pregunto y digo, ¿vos te acordás de la palabra revolución? Bueno, yo me sigo acordando, yo lo sigo queriendo eso. ¿Cómo es ese momento, Carlos? Digo, porque pasa lo que pasa en Ezeiza. A ver, la primavera camporista, todos los sueños, el fallecimiento de Perón, fue todo muy vertiginoso y lo que ya estaba pasando con la AAA. Sí, y angustioso también, era muy angustiante porque el movimiento había entrado en una crisis muy fuerte entre la izquierda del movimiento y la derecha del movimiento, ¿no? Que a mi gusto se ve claramente expresado en una película que se llama, creo, No habrá más pena y olvido, en la cual desde un avión y otro abajo los dos se apuntan, los dos gritan Perón y los dos se matan. Y estaban en el mismo lugar, sin embargo se matan juntos. Esa imagen
para mí puede dar días para hablar hoy. Lo que contiene esa imagen, ¿no? Y que es un poco lo que decís vos, vivíamos en forma muy angustiosa, porque esto he dicho con mucho respeto y es una cuestión personal mía nada más, y pido disculpas, nos tuvimos que comer un ruchi y se habían puesto muchos muertos en el camino para que Perón regrese. Y fueron muy angustiosos eso, ¿no? Y lo que siguió después peor todavía, ¿no? Tuvimos que ver que yo... ¿Fuiste al velatorio de Perón? Fui, pero no llegué, porque estaban las esquinas cortadas, habían puesto como especie de barricadas, entonces no te dejaban pasar. Yo estuve más o menos unas 4 o 5 cuadras del Congreso, pero no llegué. ¿Cómo viviste ese proceso para el movimiento, del sentimiento como quedar huérfano, y dónde te agarra el golpe del 76? Yo pertenecí por formación a la izquierda peronista. No estoy hablando con esto de la izquierda armada, del brazo armado, yo ahí no. Pero sí, yo venía instalado con John William Cook, y además con permiso del general instalado ahí, ¿no? Que lo nombró su voz. Él dijo, él me representa a mí. Pero bueno, Cook era a la izquierda del peronismo y yo estaba instalado en ese pensamiento que compartía y que todavía hoy lo sigo estudiando, lo sigo profundizando, y Cook me sigue enseñando a no olvidarme y a tener memoria de ciertas cosas, ¿no? Porque uno tiende a olvidar cosas, sí, claro, ¿no? Pero fue un proceso esencialmente muy angustioso. La pérdida de compañeros, porque vos podías estar en la periferia de un movimiento, ¿viste? Pero esto ya iba más allá, porque esto lo que estábamos viviendo era una práctica fascista. El genocidio, y para aquellos que habíamos estudiado algo, que vivíamos en una Argentina que históricamente se aplicó el genocidio, de forma histórica. Desde antes de nacer el país ya se aplicaban genocidios en Argentina, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no se tenía mucho conocimiento, pero en ese momento sabíamos lo que estaba pasando, cómo era la práctica en el 76 y lo que pasaba, ¿no? Obviamente. Todo ese proceso aparte, digo, de lo político, lo interesante, vos hablás que había trabajo, un momento que había trabajo con, digo, el proyecto de la dictadura, digo, y encima con Martínez de Oz. ¿Cómo viste ya en el 79, 80 el desastre económico, más allá de lo que vos estás diciendo, de los 30.000 compañeros desaparecidos, digo, por qué se los llevaron todo? Y algo muy parecido que está pasando ahora, digo, ir contra el corazón o la columna vertebral del peronismo, que son los sindicatos, la clase trabajadora, la desmantelación del Estado. Bueno, esa desmantelación, que vos me ayudás con esa palabra, no fue fácil, porque las estructuras que se habían creado fueron muy fuertes. O sea, sí, el trabajo, porque ya era la patria financiera, no la patria de producción. Sí, claro. Se empieza a ver, pero todavía la estructura era tan fuerte que duró muchos años desmantelar eso. Lo que había dejado, lo que se había construido con producción. ¿Hiciste la colimba? Sí, yo la hice. ¿Hiciste la colimba? Para los compañeros que le preguntamos, que nos cuenten, que le cuenten a los jóvenes qué es la colimba, para qué te sirvió. Muchos todavía tienen amigos. ¿Qué viste ahí? Digo, ¿hiciste la colimba en el proceso, durante el proceso militar encima? No. No, el proceso militar no. Yo lo hice en los 71, entre 70 y 71. Ahí estaba Onganía dando vueltas, todavía restos de eso, pero a mí me toca hacerlo. Hoy, si miro para atrás, dije, menos mal que me tocó ahí, porque aprendí. Algunos dicen, la colimba no deja a nadie, yo estoy de acuerdo, pero a mí me tocó en un liceo militar. ¿Qué tal? Mirá qué suerte. O sea, yo vi cómo los creaban, que no eran los liceos militares,
que había abierto Perón. Eran otros estos, ya no. otros. Yo lo hice en el Liceo Militar General Roca en Comodoro Rivadavia. ¿Ahí fuiste? Ahí fui, estuve 1 año y pico, 1 año y 4 meses. Yo me fui en la última baja, pero conocí bien cómo se educaba de adentro. Por eso digo que tuve esa ventaja, porque yo siempre digo lo mismo, eran años muy angustiosos. Todas las épocas son angustiosas para un trabajador, porque siempre tiene que estar luchando por lo que logró o por lo que no logró. Pero en la época que a mí me toca, en esa época era muy angustioso porque el genocidio, las prácticas fascistas estaban absolutamente instaladas en los gobiernos. ¿Dónde te encuentras en esos cafés leyendo libros, trabajando, estudiando, soñando? Todo el final del proceso, Malvinas, ¿cómo te encuentra la vuelta a la democracia? Que son lugares importantes en nuestra historia, como la vuelta de Perón, sí. El golpe, Malvinas, la vuelta a la democracia. ¿Cómo te encontró a vos? ¿En qué situación? ¿Casado? ¿Te estabas por casar? ¿Con trabajo estable? Digo, ¿qué se vivía? Sí, a mí me encuentra, me encuentra con trabajo, me encuentra casado, con un hijo, con Matías, pero yo tendría que profundizar más que todos los años que siguieron a la dictadura estuvo presente lo que queda de un genocidio. Nosotros hemos sufrido un genocidio, pero con G mayúscula, no fue cualquier cosa, no fue algo que pasó y ya está, no fue así. El miedo estaba presente, por algo en las movilizaciones, cuando había alguien filmando nos tapábamos la cara. Vuelta de la democracia con todo lo que significaba, ganar Alfonsín, la primavera alfonsinista, y algo que decís vos, yo recuerdo, era Purrete, Vittel era ministro del Interior y nos espiaban en los colegios secundarios. Sí. Ministro del Interior de Alfonsín. Sí, sí. Estaban los Falcons en la democracia, en la puerta de los colegios. Sí. Y la cosa siguió, no se desarmó nunca. Pero bueno, había una esperanza. Podíamos hacer lo que queríamos, nos empezamos a juntar, se empieza a escuchar, todo se acabó. En parte, la represión, la dictadura, pero bueno, empezó todo, mirá, lo prohibido ahora duró poco. ¿Cómo te encuentras eso? Porque después estalló la inflación, nosotros, al menos, digamos, en la línea de mi pensamiento ideológico, mucha esperanza no teníamos. Sí, bueno, festejábamos la democracia, por supuesto, ¿viste? Pero yo siempre digo, yo entro acá con la democracia a trabajar en tribunales. Contarle a la gente qué hay. Y el 82, fines del 82, principio del 83. Después en efectivo tuve que esperar 6 meses para que me nombraran, toda esa historia. Ahora, igual que... Pero vuelvo a repetir, habíamos sufrido un genocidio y las consecuencias estaban presentes, los miedos estaban presentes. Y también algunas otras cosas, ¿no? En el sindicato, porque mira vos, yo siempre digo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Volvió la democracia y con la democracia volvió una frase muy conocida. Vamos a respetar el día de huelga, pero día no trabajado, día descontado. Y esa fue una señal y algo que nos persiguió durante décadas. ¿Qué derecho de huelga? Un arma que te descontaban. Yo te lo respeto el día, eso sí te descuento. Y eso estábamos en democracia. Muchos de los que estuvieron fueron reciclados y están hoy. ¿No? De que estuvieron, en el proceso. Se reciclaron, claro. Y se presentan hoy como personas democráticas, y no lo fueron porque la historia... Sturzenegger es parte del golpe Alfonsín, del golpe económico. Bueno, ¿no? Pero yo digo, por ejemplo, también ¿ustedes saben quién era el padre del señor Franco? El padre del señor Franco, que renunció y se fue hace días, fue uno de los que bombardeó Mar del Plata en el 55. Las historias ocultas siguen estando. El conciliador Franco. Sí. Muy conciliador, pero es con una historia que no concilia nada la historia. Compañero, el padre de él.
el padre de él parte de lo que mató compañeros. Sí, 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 sí. Es democracia, siempre hay una esperanza, Sí, nos organizamos, sí. nos vemos. Vos ya dejaste el trabajo privado y empezaste a trabajar en el Estado, en el Poder Judicial, Sí. en San Isidro. ¿Y dónde? ¿A qué foro fuiste? ¿Dónde fuiste a trabajar? Bueno, a mí cuando me hacen la propuesta era algo que yo dejaba cualquier cosa que tuviera, no me interesaba, porque me proponen trabajar en una defensoría de pobres y ausentes. Eso era justo para mí, lo que yo y ahí era para mí bocho. Es muy eso. ideológico eso. Entonces yo, que venía de una empresa que ganaba muy bien, no me importó nada y me vine lo mismo a trabajar acá. La primera, a ver, sindicato, ¿con quién te viste? ¿Qué mundo nuevo? No, yo el primer contacto estaba trabajando, los primeros días que trabajé en la defensoría, siento un ruido afuera, un murmullo muy grande, abro la puerta y me encuentro con una asamblea. Y yo no podía participar porque no estaba nombrado, pero yo veo quién dirigía la asamblea, que era Mario Bornio. Y a partir de ahí empecé a acercarme y a charlar con él. Y un día vine acá, llené una solicitud que me la devolvieron porque me dijeron, si vos no estás nombrado no podés ser afiliado. Bueno, eso me sucedió a mí. Y lo mismo me sucedió que estuvimos en la lista, la primera lista que está en el libro de actas, que yo no estoy en la lista, pero no me sacan, no puedo participar porque no estaba nombrado. ¿Qué te acordás de esa época? Porque era el reclamo, el salario, había que cuidar la democracia, estaba Semana Santa, que venía el golpe de nuevo, era Sí. todo, ¿cómo lo vivían los Todo jóvenes de nuevo, laburantes? Vos ya sí, con familia, hijos. Sí, la lucha por el salario era lo de siempre, igual hasta el día de hoy, que se peleaba por eso, y después teníamos toda la tarea sindical, social. ¿Cuándo te empieza a picar el bichito del tema que ves? Ya los compañeros con problemas de salud, producto del trabajo, Sí. quemado, digo, que vos empezaste a indagar, a meterte. Porque estábamos aislados con el tema de salud. Teníamos una obra social que no daba respuesta de nada. Todo era un trámite burocrático terrible. Y yo venía de una familia de médicos, ¿no? Y el tema estaba ahí presente. Y bueno, hablando con Mario nos dividíamos las tareas, ¿no? Porque además de las secretarías, nosotros teníamos la obligación de informarle al secretario general para que él esté informado, porque Mario no podía estar en todo. Para eso se hacían las secretarías y los miércoles, cuando nos juntábamos, dábamos un informe de qué estábamos haciendo, no estábamos haciendo, y con el resto analizábamos si estaba bien, si estaba mal, pero el objetivo era que Mario, que nos representaba a todos, él estuviera informado de lo que hacíamos. Y a mí, bueno, esa parte, pues yo también, era como decís vos, ¿no? Hacíamos de todo en todos los cargos, y ahora hacías de secretaría que no estabas nombrado. Porque si algún compañero tenía algún problema y se tenía que alejar, alguien tenía que agarrar eso también. Pero después, bueno, se empezó a avanzar en San Isidro en tareas, y necesitamos un poquito más y compramos este departamento de acá atrás, chiquitito. ¿No? Nos ayudó la provincia, lo compramos. Un compañero nuestro fue el constructor, el que nos ayudó a construir esto, y bueno, y después se ensanchó. No es fácil hacer una sede, porque vienen los compañeros, tocan la pared, digo, acá no había nada. ¿Qué fue para vos, primero como lo viste en el momento, qué fue para vos en tu vida Mario Bornio? Digo, porque vos saliste, abriste la puerta, viste a alguien que estaba dirigiendo una asamblea, después lo conociste, fuiste en gran parte el sostén de él en mucho tiempo. Como otros compañeros, digo, pero vos con pinche de irse a provincia todo el tiempo. ¿Qué fue en tu vida, Mario? Contale a los chicos, digo, lo tenemos a Mario en el chaleco, tenemos la bandera de Mario, tenemos un mural de Mario, nos criamos, nos afiliamos por Mario, por convicción, pero aparte por Mario. ¿Qué fue para vos, para Carlos Genovese? Sí, en lo personal trajo algo muy aparejado que, como dije antes, con alguien de mi familia, que fue mi abuelo, el anarquista, porque Mario, el eje de Mario era que Mario vivía como pensaba. Y eso no era moca de pavo a esa altura. Eso no te lo ejercía cualquiera. Él tenía una formación en la cual yo me nutrí también de eso,
¿no? Porque él iba caminando mucho más adelante que yo, ideológicamente, y bueno, sí, fue muy importante, ¿viste? Estar al lado de él, ¿no? Yo, por el ejercicio, ¿no? Además el sindicalismo que también tenía un ejercicio muy cansador que era lo social, ¿no? Que teníamos que encargarnos de los cuadernos, de los guardapolvos, pero además también del salario, de la amenaza. No cambió nada eso. Bueno, no, yo sigo a los compañeros y veo que todas las épocas tuvieron sus problemas y un eje importante fue recibir a la gente joven. Eso para mí fue una actitud revolucionaria en San Isidro, ¿no? De Mario, ¿no? Los espacios, de no permanecer mucho tiempo en los espacios, ¿no? Y después nos fuimos a provincia, estuvimos en la comisión directiva con Mario un periodo. El tema de los jóvenes fue esencial porque los compañeros que nos siguieron a nosotros enfrentaron épocas muy difíciles también, muy difíciles, con otras características, pero muy difíciles. Los paros a Vidal fueron de una lucha ejemplar con los compañeros jóvenes. Yo eso lo levanto siempre a muerte, lo que yo vi, ¿no? ¿Cómo ir con Mario a resolver el problema de un ascenso, de un traslado de un compañero? Ahí, fines de los 80, y Mario, que estaba a cargo, un judicial, un trabajador judicial, a cargo de la CGT Zona Norte, que era muy heterogénea, muy rica, con todos los estatales, pero además con sindicatos de servicio, pero sindicatos de la producción de la CGT, y Mario era el secretario general de todo eso. ¿Cómo era cuando vos ibas? ¿Qué aprendizaje te dio? Lo cotidiano, acá adentro. En la recorrida con los juzgados, después vamos a ir a la parte provincial, y con la CGT, ¿con qué te encontraste? Mario era un tipo que te ejecutaba su pensamiento, no quedaba en una teoría. Y ahí venía, por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? Mira, nos están apretando un compañero en un juzgado, ahí íbamos nosotros, no importaba quién era, el juez, ahí íbamos nosotros, íbamos con lo que podíamos, pero Mario en especial tenía una presencia que ya con la presencia te frenaba, sin abrir la boca. O sea, había un respeto por él. Además era grandote. Sí, pero más que todo me parece por la coherencia. Sí, claro. Ojo con porque aplica lo que piensa, ¿viste? No son chamullos lo que habla. Y se decía, no, es un buen tipo, Mario. El problema con Mario es que es un buen tipo. No, sí, es peronista, sí, pero es un buen tipo. O sea, primero era un buen tipo, que no era moco de pavos, era un buen tipo. Mira, te voy a contar un hecho que para mí describe mucho, ¿no? El Banco Provincia, en el primer entrepiso, hace un paro. Un abogado golpea las puertas con los puños para que le abran, tendría alguna cuestión, estaban de paro. Y un fiscal los detiene a todos, los lleva en fila a la alcaldía, a todos los empleados. Y nosotros paramos tribunales. Y duró más o menos hora y media, de nuevo sueltos, siguiendo con el paro. Esas situaciones pasaban, ¿no? También pasaban esas situaciones, ¿no? Que no podíamos permitir, ¿viste? Porque que vayan a detener, y estábamos en democracia. Bueno, se termina la década, termina quizás el sueño alfonsinista, ¿no? Que con la democracia se vive, se come, se trabaja, se educa, y no pasó nada de eso. Vienen los saqueos, la hiperinflación, el golpe institucional que le dan a Alfonsín, y pareciera que viene el peronismo y nos encontramos con una de las traiciones más grandes de la historia, sí, que fue el menemismo, nosotros la pérdida de la porcentual, la calle con salarios congelados. Sí, y esencialmente el gremio, esencialmente la división de la CGT, para mí eso fue el eje. ¿Cómo viviste todos esos momentos? Sí, yo estuve en la calle San Martín, en el Teatro San Martín, porque estaba en Capital y fui a ver, no cobré, porque tuve suerte nada más, porque yo iba solo, quería saber qué resolvían ahí. Y bueno, resolvieron la división. Ubaldini se quedó en la CGT y esta gente creó la CGT San Martín, ¿no? Que eran los gordos, los burócratas,
todos esos tipos estaban ahí, ¿no? Por supuesto hubo violencia esa noche, no grande, pero hubo. ¿Viste? Yo estaba en la vereda de enfrente de Corrientes, ¿viste? Porque había un movimiento, fui a ver cuál iba a ser el resultado. Pero para mí ese fue, dentro del menemismo, fue el golpe más grande. El sindicalismo, en la historia que a mí me toca vivir, yo una sola vez vi un paro de 48 horas de CGT, de 2 días, con uno alcanzaba, pero se paraba el país de verdad. Ahí no había tren, no había colectivo, no había un corno. Y ojo con lo que ibas a hacer, ¿no? Después, a partir de esa división con los años, ya había un paro general, pero caminaban los colectivos, ¿verdad? No había nada, no era paro general eso. Sí, la intención, sí, mostrarlo, pero no era paralizar el país, o sea, paralizar al capital, que era el que nos atacaba constantemente. Entonces ahí sucede eso. Entonces, bueno, muchas cosas sucedieron en esa época con el menemismo, que después hubo que pagarlas, ¿no? Fue una fiesta donde el pueblo trabajador no fue invitado, pero después sí a pagar. ¿Cómo viviste esa época de suspensión de derechos, salario congelado, pérdida porcentual, que ya Mario tenía un cargo en provincia, aparte de ser secretario general acá, congreso, reunión en La Plata, ni la autopista estaba Buenos Aires-La Plata, congreso que por ahí se quedaron hasta el otro día, 5 de la mañana? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Con la angustia de que volvió la democracia, no pasó lo que iba a pasar y vino esto, va a ser para más ajuste todavía. Sí, bueno, la caída de... Se parte la CGT y nosotros nos vamos de la CGT. Sí. Había el conflicto externo como ciudadano que teníamos con la CGT que se parte, y también el conflicto dentro de nuestro gremio, porque había un conflicto muy instalado, ¿no? Que teníamos dirigentes que perduraban en el tiempo, no había apertura, y te diría como que no me critiques mucho porque no te llega una sola información para tu asamblea. No era fácil, no fue fácil. Se rompió un tiempo, pero después se volvió. Y bueno, Mario tuvo una tarea ahí muy importante porque se tuvo que bancar. Al menos yo salí testigo cuando estuve con él, los 4 años que fuimos los dos nombrados en la Comisión Directiva Provincial. Fueron difícil la interna que había, porque había toda una estructura muy dura, ¿no? Con determinadas cuestiones que no eran ciertas, ¿no? Como que los partidos políticos no tienen que intervenir en este sindicato, y este sindicato había sido creado por un partido político. Estamos llegando ahí, principios de los 90, el menemato, las discusiones que tenemos, otra gran frustración para el pueblo trabajador, una traición enorme para la militancia, para el colectivo peronista. Y todo eso nos encuentra laburando en la departamental, en la provincia. Vos ya ibas con Mario a las reuniones en la provincia, con cargo en la Comisión Directiva Provincial, las agrupaciones, empezás a tener contacto y formarte con compañeros de otras departamentales. ¿Cómo se vive todo eso? Salir de la CGT, un emblema de la CGT, más para el pueblo peronista, y crear otra central, en gran parte por lo que decís vos, la traición de los gordos. ¿Cómo viviste todo ese proceso que es inmenso, enorme, muy disruptivo, todo junto, principio de los 90? Sí, fue una época en que el primer paso fuerte de aparición del neoliberalismo con Menem, escondido, porque nosotros teníamos los 10 puntos de la revolución productiva. Y yo recuerdo que la comisión directiva festejó mi cumpleaños en mi casa, y ese mismo día habían nombrado al ministro de Economía, que era un director de Burgibón. Que así los baldazos
empezaron... 20 de junio. Claro, desde el principio empezaron los baldazos. Y yo recuerdo que alguien dijo, no nos fijamos bien cuando uno de los Kennedy llega a La Rioja y Menem dice de un demócrata a otro demócrata y nosotros la dejamos pasar. ¿Cómo estaba el gremio en ese entonces? Que nos sacan derechos, bueno, nosotros, salario, ¿cómo estaba? Sí, nosotros no estábamos en ese momento instalados en un gremio con un pensamiento peronista, que así nos miraban como diciendo no hablen. Y nosotros sí que hablábamos. Las discusiones estaban instaladas, estaba la 17 de octubre, pero bueno, había que permanecer en alguna forma dentro de la comisión directiva provincial para no perder lugares. En unidad para enfrentar el modelo. Sí, se enfrentaba al modelo, se enfrentaba, digamos, no podemos permitir que nos saquen la ley porcentual. Entonces salíamos a la calle. Pero al regreso, la interna era muy ideológica, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Había que estar juntos porque, bueno, nos pasaban por encima en todo. Contale a los chicos, siempre cariñosamente, los chicos, digo, pero con este respeto que tenemos a los jóvenes, todos fuimos jóvenes, cómo empezaron a apretar los jefes, vino la democracia, volvió la democracia, en el menemato que ya empezaron a apretar de otra manera a los trabajadores por participar, por sindicalizarse, descuentos enormes, amenazas, digo, el neoliberalismo también fue eso. Eso fue, acá. Pero así como lo decís, la amenaza, si vas a tener problemas, si bajás vas a tener problemas, no dejarte bajar directamente, hacerte acciones legales porque te fuiste. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, yo junto con Mario agitábamos, bueno, un hecho que era que el que no estaba sindicalizado era como que abrían la puerta de una jaula de tigres y lo tiraban adentro. O sea, mejor estate sindicalizado porque era la única fuerza que nos quedaba. Hoy, nuevamente, el que no está sindicalizado está solo en el mundo. Para mí es eso. ¿Se empieza a instalar la precarización laboral ahí? Sí, ya vos está. Habiendo entrado en los 80, en los 90, ¿viste cómo empieza todo? Sí, estaba instalado. A mí, por ejemplo, yo los últimos 10 años me fui al archivo y ahí es un desastre eso. La precarización de la precarización. Eso era terrible. Pero en los 90 vos ya lo viste como que, bueno, ya está. Había una cosa con jueces que venían de la dictadura en todos los departamentos judiciales, que con el alfonsinismo estaban, bueno, volvió la democracia y otra vez se pusieron más heavy, o fueron camaristas, fueron peores todavía. Peores, sí. La corte estaba en una actitud muy jodida en esa época, alineado al menemato. Con Duhalde en la provincia, digamos eso también, con Duhalde, lo que significaba la bonaerense. Nuestro sindicato tenía dos patrones, uno que te ponía las normas y el otro que te ponía que ibas a ganar o no. Teníamos que ir contra el gobierno para ver qué ganábamos y contra el otro que te hacía los descuentos y devolvía la guita. No era fácil, más todo lo que... El objetivo era, de fondo, deshacer, separar, quebrar, porque el trabajador en unidad no lo podías parar. ¿Qué rescatás de esa época en provincia? Digo, cuando uno va de una departamental a la provincia, se empieza a juntar con compañeros que tienen la misma ideología, o piensan igual, o el mismo hacer, o la misma forma de vida. Digo, que ahí vos conocés al Vasco Echeverría, a Tito Bersesi, a Peter, a un compañero de otro lugar. ¿Qué es lo que rescatás? ¿De qué te sirvió a vos? ¿Para qué te sirvió? Bueno, esencialmente nos servía para seguir, para seguir, porque era muy difícil. Uno se cansaba porque te agotaba eso, ¿viste? Entonces, si vos te juntabas con otros,
¿viste? Con el mismo pensamiento ideológico, en este caso el peronismo, era como un alivio para seguir, ¿no? La 17 de octubre funcionó así un poco, ¿viste? Era una especie de poder suspirar otras presiones que teníamos en el sindicato, ¿no? Que no era solamente el gobierno o la corte, ¿no? También teníamos presiones dentro del sindicato, ¿no? Yo he visto la historia de Rompani, que por oponerse quedó aislado del mundo, lo aislaron del mundo. Entonces, bueno, ¿cómo era la cuestión? ¿No? Éramos tan democráticos, pero no ejercíamos la democracia. Entonces, ¿cómo era esto? Nosotros. Y la CTA también, digo, con los compañeros no, docentes, la CTA fue un refugio, y tuvo como importancia el refugio. Claro. Tuvimos que refugiarnos en algún lugar, porque en la CGT no podíamos estar apoyando a la burocracia, ¿no? Carlos, termina los 90 con todo lo que describiste, está terminando los 90, la crisis jamás vista, la crisis social que veíamos todos los días acá adentro en tribunales y los compañeros, asambleas multitudinarias, no pago de salario, patacones, estalla el 2001, asamblea como nunca vimos, minada de jueces, los jueces que te decían a vos en los 90 no vayan, sí, vinieron a preguntar qué hace el sindicato, así en todos los departamentos judiciales, explotó todo por el aire. El vacío que había, la falta de respuesta, la angustia, la falta de perspectiva. ¿Cómo viviste todo eso? Mira, yo lo que más recuerdo en el 2001, porque nosotros fuimos a la plaza con Mario, recuerdo que no sé si fue un compañero de San Martín, que en la puerta de Federación lo balearon con balas de goma. Adrián Andrade. Adrián Andrade. Nosotros estábamos una cuadra con Mario de eso. Fue terriblemente duro eso, muy feo todo, muy feo, porque nos guste o no, algún pequeño sueño teníamos, y también ese pequeño sueño se despedazó. Se cayó en pedazos, con todo lo que vos decís. Y porque, bueno, el 2001 estalló todo. Y esa frase de qué hace el sindicato tenía como un trasfondo. Los poderosos que te presionaban, que te ajustaban, quedó demostrado que no podían hacer nada, que no eran tan poderosos. Porque venían a decirnos a nosotros qué hacemos. Salgan, ¿no? Nos decían, vamos a salir, no salgan, ustedes salgan. Y porque éramos los que podíamos salir, aún con todas las cosas, hacíamos lo que se podía, pero lo hacíamos, digamos, ejercíamos esa presión de salir a marchar y con todas las dificultades que existían, pero lo hacíamos. La sociedad no fue la misma al salir del 2001, digo. Y no, porque muchos valores empezaron a caer, ¿viste? Además que hubo toda una serie de propaganda fascista donde los sindicatos eran todos chorros, pero a la vez que eran todos esos que decían, te venían a decir ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo somos los malos, pero vos querés que los malos? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo nos estás traduciendo? Pero eso sucedía, ¿no? En todo ese desierto, la salida del 2001, 2002, arrancamos, era difícil que la gente tenga esperanza, que venga al sindicato, digo, había un vacío terrible. En ese momento se nos va Mario. Sí. Se nos muere Mario después de esa fecha, de esa trágica fecha, no salíamos de una. Para nosotros fue, para todo el departamento, quedar huérfano, para la agrupación quedar huérfano, para muchos compañeros. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo te pegó a vos el fallecimiento de Mario? Tiene dos áreas. El personal fue devastador, ¿no? Porque Mario no era solamente el que te representaba realmente, era un tipo que era un amigo.
un tipo de un café, un tipo que se compartía no solo la política, sino la filosofía personal. Y después, en lo gremial, no había ninguna duda que el futuro de nuestro gremio iba a ser dirigido por él. Eso no teníamos duda, porque ya veíamos que había una fuerte caída del oficialismo, que venía cayendo el oficialismo, que en un momento eso no iba a ir más, ¿no? Y ahí la idea, la voz que aparecía delante de todo era Mario, ¿no? Que así ese fue el segundo golpe, la muerte de él nos golpea en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto, ¿viste? Y bueno, sí, fue muy duro. Pero bueno, también se dice, ¿no? Que Mario está más presente que nunca a partir de su ausencia. Pues está siempre presente, ¿no? Un tipo que recordado permanentemente como un ejemplo indiscutido, ¿no? Y acá empezamos a ver a alguien que Mario había puesto el ojo, que era Daniel Pérez Guillén, Sí. Que veníamos a la asamblea, estaba el compañero Caruso, Felipe, todos los compañeros que venían transitando y que habían hecho este gremio, y medio que lo obligamos, el conjunto lo obliga a Mario ya a Dani a agarrar el gremio, nos agarra también con una embestida muy grande de otros sectores para llevarse puesto. Digo, pues, si no está Mario, a lo volteamos en 2 minutos y lo sostuvimos entre todos. Pero Daniel estuvo muy sostenido porque a mí lo que me parece es que todos nos agarramos alrededor de Daniel porque nos caíamos todos si no estaba Mario. Entonces, de nuevo ahí funciona la unidad. Ahí empezaste a laburar lo de servicios sociales muy fuerte vos. Digo, Dani te pone, a ver, el único que entiende de esto y que le gusta. Inclusive veníamos acá, para que los chicos sepan, veníamos a reunión de comisión directiva y vos te estabas peleando con algún director de una clínica por allá en Don Torcuato, estabas en algún lado. Sí, yo tenía ahí de una escuela con un empleado que era Remigio Rojas, y el Vasco, de Mar del Plata. El Vasco, ¿no? Echeverría. El Vasco Echeverría, de manera que yo había estado como secretario del Vasco en servicios sociales. Porque ahí no solo era la lucha por mejorar el idioma, también estaba la lucha para que nos devuelvan el idioma y también estuvo la lucha escrita para una obra social propia. Todo eso funcionó. Funcionó, digamos, en la pelea. Buscábamos una salida porque nuestra salud no estaba siendo atendida, ¿no? Y los servicios sociales eran esenciales para las tragedias que sufrían muchos compañeros, ¿no? También teníamos algo muy importante que era nuestra farmacia, ¿no? Eso fue muy importante, con todas sus dificultades, pero muy importante. ¿Vos de alguna manera te formaste en San Isidro con un andamiaje acá y después fuiste a provincia? El IOMA, la particularidad del IOMA, el coseguro, lo que es servicios sociales nuestro, el coseguro, la farmacia, ¿con qué te encontraste con la mafia de los médicos, de FEMEVA, todo eso a nivel provincial, que ibas a ver a un compañero que estaba internado con los familiares? ¿Cómo se pelea contra eso? Una de las ideas que yo lo pude hacer solamente acá, no lo pude instalar en otras departamentales, era que cualquier compañero que sea internado, el médico tenía que ir a verlo y pasar un informe a la comisión directiva en qué condiciones estaba internado y una interpretación del tratamiento. ¿Por qué le tenemos que decir a los compañeros y compañeras, por qué hay que convencerlos, más allá de la cuestión sindical, obviamente, que hay que defender el idioma, que hay que elaborar el idioma, que no hay que irse del idioma? La creencia de cómo funciona el idioma es errado, es errática. Porque las cosas más complejas en la salud de un compañero se solucionan en forma inmediata. Los problemas están en las cosas cotidianas, que la receta, que no receta, que esta receta la tengo que habilitar 3 días, está abajo el problema.
Que eso la prepaga te lo resuelve, pero el trasplante de médula no te lo resuelve. No te lo resuelve. Hubo compañeros con Parkinson donde se consiguieron tratamientos de casi 30, 40 mil dólares en el idioma en forma inmediata, y que la gente desconoce eso. Las cosas más complejas están cubiertas en el idioma. Yo sigo insistiendo en el sueño de una dirección de los trabajadores del idioma. Yo creo que de todas maneras se avanzó mucho con el instituto. Y te diría que hoy mi preocupación está no en el instituto, sino en el IPS. Sí, hoy. Desde ya. Porque desde hace siempre quisieron venir y llevárselo, siempre. Y con el ahogamiento que está haciendo el gobierno, bueno, prepárate. El gobierno nacional. Nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte sobre la salud del Poder Judicial, del empleado judicial. Una picadora de carne que hoy está mucho más agravada que esa época. Bueno, pero ese libro que se ha escrito, en la cual estaba Hugo Funes, que era psicólogo acá del departamento, y que intervino la Facultad de Psicología y de Sociología, porque nombraron estudiantes que ayudaron a las encuestas. Pero el resultado de ese libro fue muy fuerte, tan fuerte que terminó en una biblioteca. Mejor vamos a ponerlo ahí, porque ¿cómo contestamos esto? Pero yo tengo memoria y no me olvido de eso, de ese trabajo que se hizo. Y que se hizo desde la Federación y se hizo en base también a un trabajo que se había hecho en Formosa y otro en el Chaco. A ver, vos viste una parte que fue post-2001, ya en los 90 se veía. Post-2001 fue otra cosa distinta en el tratamiento de la salud de los 90 al 2001. Ahora hay un agravante que es una bisagra post-pandemia. El trabajo es el trabajo, sigue siendo una picadora de carne, sigue habiendo falta de personal, sigue habiendo violencia laboral, violencia de género, autoritarismo, pero además hay mucho consumo, Carlos, hay mucho consumo de sustancias que vos ahora lo haces a través de un celular. Hay una problemática de consumo de adicciones, diría, adicciones al juego, a la que sea, donde la salud se va deteriorando en muchos casos muy rápido, que atraviesa a los trabajadores y trabajadoras de todos los sindicatos. Bueno, ¿qué crees vos ahí? ¿Cómo se puede armar esto? Con un gremio como el nuestro, que no es chico, pero tampoco es un gremio nacional, con los recursos que tiene, porque son los recursos de los afiliados, donde tampoco hay mucho afiliado, y el afiliado del Coseguro lo usa y lo usan sus familiares, también la cosa se te acota mucho. Nosotros empezamos a tomar el tema de adicciones muy fuerte con salud laboral, con la Secretaría Gremial, para ver y tener esto que decís vos, un panorama, pero la verdad que sobrepasa todo y todas las estadísticas de todos lados están tratamiento de salud complejo. Primero de todo, una investigación mucho más fuerte, porque los tiempos que estamos mirando no son alentadores. Y como no son alentadores, son tiempos muy angustiantes. Y las angustias se calman con adicciones. Que así hay que prepararse, porque acá se están jugando cosas muy importantes. Una de las cosas que se está jugando es la desaparición de los sindicatos. Entonces, que somos los que queremos organizar la salud del trabajador, que está pateado de todas partes, ¿no? Entonces, para mí la investigación, para poder proceder, tengo que saber con exactitud qué está pasando hoy, pero con exactitud. Las adicciones siempre responden a un mismo eje, pero son distintas, ¿no? Distintas. El juego es una de ellas, el alcohol es uno de los principales, porque es compleja la realidad, muy compleja. No tenemos soluciones integrales para decir, bueno, vamos a atacar la adicción. No, porque la adicción es de muchas maneras. Hay muchas clases de adicciones dentro del trabajador, ¿no? Adicciones que se generan a propósito, ¿no? Porque
un casino, tener un casino es una vergüenza en una sociedad, yo al menos lo veo así. Sin embargo están los casinos, ¿viste? Porque el juego social puede ser otro, no necesariamente ir a hacer un juego, a jugar pesos, ¿no? Puede ser otro. Entonces a mí me parece que son momentos muy difíciles y que se vienen momentos muy difíciles que van a generar mayores angustias y tenemos que generar una barrera mínima que el trabajador vea que el gremio está trabajando en eso, que vea que si bien acá se agrupa va a ser más fuerte, con menos angustia, pero bueno, la lucha hay que instalar que hay que luchar, que hay que instalar que hay que pelear, porque lo que nos sucede es que nos están atacando y nos tenemos que defender. No, obviamente. ¿No? Y que no es fácil defenderse, obviamente, no es fácil defenderse, ¿no? Tu paso por la provincia, y siendo director de servicios sociales, ¿cuál es tu mayor orgullo? ¿Qué es lo que pudiste hacer? Aunque uno nunca puede plasmar todas las ideas que tiene, digo, lo hiciste acá o tuviste la libertad para hacerlo acá en San Isidro, pero digo, ¿qué es lo que vos te llevaste de haber pasado a estar al frente del Coseguro y hablar con tantos compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires? Bueno, uno dice, yo me hubiese querido llevar alegrías. No me llevé alegrías. ¿No en la militancia? No me llevé alegrías, me llevé tristezas de cosas que no pude solucionar, de tomar conocimiento, no solo mío, sino por ejemplo del vasco también, porque con el vasco, por ejemplo, te voy a contestar algo que estábamos hablando recién, ¿no? Con el vasco hicimos una estadística de remedios. ¿Qué consumían? ¿Qué remedios consumían? Porque teníamos la farmacia, la receta, quién consumía, dónde trabajaba, teníamos toda la información. Y salvo los 3 primeros remedios, los otros eran ansiolíticos. Si lo hacemos ahora... ¿Y quién consumía los ansiolíticos? La mayoría, los jubilados. ¿Qué tal? Te jubilabas, era genial jubilarse, pero a los 6 meses decías, ¿qué hago? Y nosotros teníamos un proyecto en la CGT, que yo lo fui a buscar, ese proyecto, de cómo había que jubilarse. Claro, lo que estamos intentando hacer en la JB ahora, el proceso de... Claro, no es una cuestión de que te jubilas el día viernes a las 2 de la tarde no venís más. No, porque eso puede ser un precipicio para un tipo, ¿viste? Ese, por ejemplo, yo no logré instalarlo, ¿viste? Me lo llevo como idea, lo llevé como buena intención de que quise instalarlo, pero también como un fracaso que no pude. La salud laboral es todo un tema. También estábamos instalados en la CTA con el tema de salud laboral. Yo participé de talleres sobre salud laboral. La CTA conoce nuestro tema. No sé hoy cómo seguirá eso, ¿no? Pero bueno, yo de todas formas, algo que te quiero decir, Hugo, es que hace pocos días que tuvimos la reunión con los jubilados, en esa isla tan linda, yo les propuse a los compañeros que tuviéramos una actitud con el gremio distinta, que el gremio no era solamente cómo me voy a ir a pasear, juntarnos a comer, sino que podemos ayudar y que estamos en capacidad de ayudar en pequeñas cosas, pero que van a servir. Desde todo lugar. ¿No? De que vamos a servir, que tenemos que tener una actitud absolutamente, empezar a cambiar esa actitud, ¿no? Que no somos pasivos, eso de pasivo que es una palabra que a mí no me gusta para nada y que no sirve eso. Y yo siento que fui escuchado, al menos fui escuchado, no sé si habrán compartido lo que yo dije. Compañeros en toda la provincia para eso. A mí me parece que los jubilados tenemos que tener una actitud de colaboración con el sindicato fuerte. No hay mucha excusa para esto. Se vienen momentos muy difíciles
y lo que tenemos, lo más grande que tenemos nosotros es la solidaridad y el compañerismo entre nosotros. Digo, esto hay que amalgamarlo. Te vamos haciendo las últimas. Mirá, con esto de nuevas generaciones, hay estadísticas muy fuertes con la baja de la natalidad, la gente decide no tener hijos o decide tener uno solo. Hay mucha gente viviendo sola. ¿Qué pensás vos que se puede hacer? Porque si hoy está viviendo sola, va a llegar de adulto mayor sola. ¿Convenios alguna vez lo trabajaste, lo viste? ¿Algún convenio, algún trabajo que empecemos a hacer con geriátricos? Digo, hay mucho compañero solo y hay mucha compañera sola y va a haber más. Con lo que se está viviendo, producto de que va a haber más. Bueno, los eso compañeros que viven en familia, los geriátricos son carísimos. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué viste vos? Nosotros tuvimos un proyecto que debe estar archivado, un proyecto que no era geriátrico, sino era una pensión para los compañeros judiciales que quedaban solos, que económicamente estaban bien, pero solos, que necesitaban compañía, una organización que los contenga. Nosotros hicimos un trabajo, no sé dónde está. Yo tengo que revisar, me quedan algunas cajas, a ver si lo encuentro, ¿no? Porque lo estoy revisando ahora. Pero ese trabajo era muy importante. El geriátrico también se podía mantener, se podía hacer. Eran inversiones de protección muy grandes para las personas que nos jubilábamos, ¿no? En ese aspecto yo soy una persona ubicada en que hay que llevar adelante esos proyectos, porque el trabajador no puede terminar en su actividad, o sea, terminás cuando dejas de trabajar, no es así, porque la historia sigue, la memoria sigue, y en ese devenir vos tenés una actitud y una actividad. No, además que la esperanza de vida no es la misma que hace 30 años. Claro, por supuesto. Entonces vos tenés un andamiaje. Y nosotros tenemos, bueno, eso hay que llegar a los compañeros, hay que llegar, porque yo ahora voy recordando, ¿no? Había un aporte voluntario para ir llevando eso adelante. Todo ese esquema que se pueden ir estudiando, trabajando. Sí, hay que desarrollarlo, hay que sentarse y desarrollar. Eso también puede ser parte de la propuesta que se puede presentar a los compañeros jubilados, empezar a trabajar con eso. ¿Qué te llevas, Carlos, todavía, obviamente, uno sigue sindicalizado, está afiliado, uno no se va nunca, pero tu vida como activo, ¿qué te llevas de la JB? ¿Qué fue en tu vida de activo la JB, en tu vida personal? A mí lo que me contuvo. No, para mí la contención y la seguridad que me dio en estar afiliado a un sindicato, ¿no? De no estar solo. De no estar solo. ¿Conociste compañeros, amigos, te llevas? De todo, hoy los tengo, hoy los tengo, hoy mismo los tengo, entre los compañeros jubilados y compañeros activos. Pues yo puedo nombrar compañeros que para mí es mi propia historia. Yo me llevo eso, ¿no? Del sindicato, una época que sí pude llevar adelante todos los miedos y angustias fue porque estaba nucleado en un lugar donde no me permitía caerme. Porque el sindicato te sostiene, te contiene, te orienta, te orientás con el otro. No estás solo, eso es esencialmente, no estar solo, ¿no? Pudiste decir lo que pensaba, realizar proyectos, llevar proyectos adelante. Sí, bueno. A media, mal o bien, pero digo, es un lugar para eso. No importa, es el devenir. Lo importante es para ese devenir es lo que te explica cosas, ¿no? Era lo que yo decía, digamos, yo como un tipo adicto a la lectura tengo determinados conceptos filosóficos que tomé para sobrevivir también, ¿no? Y que son una definición de lo que yo quiero hacer, no me dice mucho. Lo que sí me dice es si empiezo a hacer. El camino
de ir haciendo. Eso sí lo que me explica cosas. Gracias por estar, gracias por lo que hiciste, por el laburo, por ser parte. Sí. Espero que la hayas pasado bien, sentiste incomodado con algunas preguntas. No, sí. Bueno, no, nada. Un recorrido largo. Me parece que... Y para lo último, lo que quieras decir, o lo que te haya gustado no decir. podemos, yo creo que no podemos ser sin memoria. Al menos de esa frase yo no puedo salir. Alguien tal vez pueda continuarla, ¿viste? Pero el presente está basado en los hechos que hemos realizado. Ese es nuestro presente, ¿no? Y el futuro se nos viene encima. Si no tenemos en cuenta el presente, el futuro nos va a pasar por encima. Yo voy a estar siempre afiliado al conjunto, porque es lo que me protege al trabajador, ¿no? Y afiliados a ideas muy firmes, culturales mías, ¿no? Ideológicas, que son la liberación, ¿no? Que es poder sacar al oprimido de abajo, ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, yo encontré un lugar ideal que fue el gremio para ir desarrollando lo que pude y dentro de lo que pude. Sí, claro, sí, para hacerlo, ¿no? Para hacerlo. Cosas las logré y otras no, pero bueno, se caminó, me dio el lugar, me dio el espacio para caminar y eso es lo importante. Gracias, Carlito. No, gracias a vos. Te queremos mucho, gracias por el aporte, por estar. No, por favor, yo siempre estoy... Y nada, y te vamos a seguir molestando todas las veces que sean necesarias y mucho más. Gracias. Sí. Bueno, Vito.